historias de Jack. Empezamos. Lo más aterrador no es lo que ves en la Deep Web, sino lo que tu mente recuerda aunque nadie quiera que lo recuerdes. Si estás escuchando esto, quiero que entiendas algo antes de seguir. Lo que llamamos déjà vu no es un error del cerebro, es un error del sistema. Y yo lo descubrí en un lugar donde no debería haber entrado. Todo empezó una noche cualquiera. Estaba frente al ordenador, como siempre, con la luz apagada y la habitación iluminada solo por la pantalla. Trabajo en ciberseguridad, me pagan por encontrar grietas en servidores y mantener alejados a los curiosos. Nada glorioso, pero suficiente para acostumbrarme a moverme en rincones donde la mayoría ni siquiera sabe que existen. Esa noche no buscaba nada en concreto. Era más bien una costumbre. Navegar sin rumbo por capas de la red, saltando de foros olvidados a mercados vacíos, como quien rebusca entre ruinas digitales. En uno de esos saltos apareció un enlace extraño. El título estaba en mayúsculas, escrito de forma torpe, como si alguien tuviera prisa en subirlo antes de que desapareciera. Déjà Vu Project, read before it's deleted. Pensé que sería la típica paranoia conspiranoica, un chiflado hablando de control mental o extraterrestres. Pero abrí el hilo. Lo que encontré no era una teoría descabellada ni un delirio. Era un documento seco, frío, escrito con precisión quirúrgica. Decía que ciertas experiencias humanas eran eliminadas deliberadamente, que había un sistema, una red invisible, encargada de borrar pequeñas porciones de nuestra vida. Conversaciones enteras, accidentes, encuentros casuales. Todo aquello que, por alguna razón, no debía quedar en nuestra memoria colectiva. Y lo más perturbador, el déjà vu no era un fallo del cerebro, sino el rastro que quedaba de aquello que había sido borrado. Un eco eléctrico que sobrevivía en las conexiones neuronales. Me quedé quieto, leyendo una y otra vez. Era absurdo, y sin embargo tenía sentido. Recordé la sensación de haber dicho algo 2 veces, de escuchar una frase y jurar que ya la había escuchado antes. Recordé esa incomodidad que todos tratamos de ignorar. ¿Y si no era un truco de la mente? ¿Y si era la huella de un recuerdo amputado? El texto continuaba con ejemplos. Hablaba de personas que aseguraban haber presenciado accidentes de tráfico mortales, solo para descubrir después que nadie había muerto. Una mujer relataba cómo asistió al entierro de su vecino y semanas más tarde lo vio paseando al perro como si nada. Había incluso descripciones de gente que había discutido con familiares, discusiones largas, hirientes, y de pronto descubrían que esas palabras nunca se habían dicho. Pasé horas leyendo. Cuanto más avanzaba, más lógica encontraba en aquella locura. Y lo peor es que reconocía la sensación, esa punzada helada en el estómago, ese instante en que el mundo se siente repetido. Esa noche me fui a dormir tarde, pero ya no pude descansar. Los días siguientes fueron un suplicio. Empecé a fijarme en todo, en cada detalle. Una mañana de camino al trabajo, vi a un hombre tropezar en la acera. Se golpeó contra el suelo con un ruido seco. La gente alrededor se alarmó. Incluso yo di un paso adelante para ayudarle. Pero en un parpadeo, el hombre estaba de pie, caminando como si nada, y nadie parecía haber visto nada. Me quedé helado, con la respiración acelerada, como si hubiera presenciado algo prohibido. Esa fue la primera vez que lo viví de manera clara. Después vinieron más. En la oficina, una compañera me pidió un bolígrafo. Lo recuerdo perfectamente. Se lo pasé, lo usó y lo dejó en la mesa. Segundos más tarde, volvió a pedírmelo con la misma sonrisa. Como si no hubiera ocurrido. Mis compañeros ni se inmutaron, como si solo hubiera sido la primera vez. La obsesión crecía. Volvía cada noche a ese foro, al mismo hilo. Y cada vez que lo abría, había más testimonios. Gente corriente contando experiencias igual de perturbadoras. Un chico juraba haber visto a su madre caer por las escaleras, con un golpe brutal, pero al instante la vio de pie, tranquila, hablándole como si nada hubiera pasado. Otro hablaba de un disparo en plena calle que luego se desvanecía, como si jamás hubiera sonado.
Lo extraño es que nadie usaba palabras grandilocuentes. Nadie hablaba de fantasmas ni de visiones. Lo contaban con una frialdad que helaba más que cualquier historia de terror. Eran recuerdos rotos, realidades incompletas, y yo no podía dejar de leer. Hasta que una noche alguien me envió un mensaje privado. Solo contenía un enlace cifrado. Ninguna explicación, salvo una línea en inglés. Watch this, but remember, you won't remember. Dudé unos segundos. Luego lo abrí. Dentro había varios clips de cámaras de seguridad. El primero mostraba un andén de metro abarrotado. Un hombre empujaba a otro hacia las vías. El tren entraba en ese mismo instante. El golpe fue brutal. La multitud gritaba. El vídeo se cortaba. A continuación, otro clip de la misma cámara, misma fecha, mismo minuto exacto. La multitud tranquila, el andén lleno, y el hombre al que habían empujado seguía de pie, vivo, como si nunca hubiera ocurrido. El archivo incluía más escenas. Un coche estrellándose contra una farola y después reapareciendo intacto. Gente corriendo despavorida y segundos después, caminando como si no hubiera pasado nada. Eran fragmentos sin limpiar, errores en el borrado. Y entonces lo vi. En uno de los vídeos aparecía mi estación. Reconocí las paredes, los carteles, hasta la hora en el reloj digital. Y lo peor, el hombre que empujaba al otro a las vías era yo. Me quedé mirando ese vídeo una y otra vez sin pestañear. El hombre que empujaba era yo. No había dudas. Mi chaqueta, mi manera de mover la cabeza, incluso la mochila que llevaba colgada al hombro. Yo, empujando a un desconocido a las vías del metro. El tren lo golpeaba, la multitud gritaba, pero segundos después, en la siguiente grabación, todo estaba intacto. Nadie había muerto, nadie parecía recordar nada. Nadie excepto yo. Desde esa noche, todo cambió. Al principio pensé que sería una broma, un montaje con inteligencia artificial, alguien intentando asustar a los curiosos del foro. Pero la certeza se fue instalando como veneno en mi mente, porque yo había estado allí. El vídeo mostraba un día en el que efectivamente pasé por esa estación. Reconocía hasta el rostro de un músico callejero tocando el violín. Lo recordaba, pero no recordaba haber empujado a nadie. Y sin embargo, algo en mi interior me decía que sí lo había hecho. Empecé a sentir que mi vida se dividía en dos capas, la que yo recordaba y la que había sido borrada. Caminaba por la calle y veía escenas repetirse. Una mujer se paraba a atarse los cordones. Yo pasaba de largo y en el siguiente instante la volvía a ver arrodillada en la acera, atándolos de nuevo. En un supermercado el cajero repetía la misma frase 2 veces, con el mismo tono, el mismo gesto. A veces me quedaba quieto en medio de un pasillo, mirando a mi alrededor, preguntándome qué parte de lo que veía era real y qué parte ya había sido modificada. Intenté poner orden en mi vida. Empecé a grabarme constantemente, a tomar notas, a apuntar cada detalle de mis días en libretas. Pero nada coincidía. En los vídeos que grababa con mi móvil no aparecían los fallos que yo veía. Allí todo parecía normal. Yo, hablando solo, anotando obsesivamente, como un paranoico. Lo peor fue cuando volví al foro. El hilo había desaparecido. No solo el hilo, el usuario que me envió el enlace, los mensajes privados, incluso mi propio historial de navegación, como si nunca hubiera estado ahí. Revisé y revisé carpetas, caches, archivos ocultos. Nada. El foro, los testimonios, todo había sido borrado. Me quedé solo. Pasaron semanas en las que apenas salía de casa. Tenía miedo de hablar con la gente, miedo de descubrir que lo que me decían podía desaparecer al instante siguiente. Recuerdo un día en el que mi vecino me saludó en la escalera. Le respondí. Hablamos un par de frases sobre el tiempo, y cuando subí un piso más y me giré, él ya no estaba. Bajé corriendo y la escalera estaba vacía. El eco más brutal lo viví con mi hermana. Una tarde estábamos tomando café en su casa. Todo era normal, casi agradable, hasta que la taza resbaló de sus manos. Se estrelló contra el suelo
El líquido se derramó y los trozos de porcelana quedaron esparcidos por todas partes. Ambos nos miramos sorprendidos. Ella soltó un grito nervioso. Y en un parpadeo, la taza estaba de nuevo en su mano, intacta, caliente, como si nada hubiera pasado. Ella seguía hablando de su trabajo, sonriente, ajena a todo. Yo estaba pálido, temblando. Ahí comprendí que yo era el único que podía recordar. El borrado no estaba funcionando conmigo. Por alguna razón, mi cerebro retenía esas cicatrices, esos retazos de realidades condenadas. Yo era un fallo en el sistema. A partir de entonces, los déjà vu dejaron de ser simples destellos. Empezaron a ser largos, dolorosos. A veces me encontraba en mitad de una conversación y la veía repetirse palabra por palabra, gesto por gesto, como si estuviera atascado en un bucle. Otras veces, despertaba por la noche convencido de haber soñado con un suceso que, horas después, ocurría de forma exacta. No como una premonición, sino como un recuerdo que se había adelantado a la realidad. Intenté hablar de ello con alguien. Una vez, con un antiguo colega del trabajo. Le conté lo del foro, lo de los vídeos, lo de los déjà vu. Me miró en silencio, incómodo, y finalmente me dijo que debería descansar, que quizás el estrés me estaba afectando. Al día siguiente, cuando intenté volver a sacar el tema, él negó con la cabeza y juró que nunca habíamos tenido esa conversación. Ahí lo entendí. No era que la gente no quisiera creerme, es que sus recuerdos habían sido editados. Y entonces empezó la peor parte. Ya no eran pequeños detalles, ya no eran frases repetidas o tazas que se recomponían. Empecé a notar ausencias, lugares enteros que no coincidían con mi memoria, calles que parecían más cortas, tiendas que desaparecían como si nunca hubieran existido. Un parque donde solía jugar de niño convertido en un solar vacío. Preguntaba a otros y todos respondían con naturalidad, como si así hubiera sido siempre. Pero yo recordaba los columpios, las risas, la fuente del centro. Yo recordaba lo que habían borrado. Ahora estoy aquí, grabando esto. Sé que en cuanto acabe, alguien, algo, intentará reescribirlo, borrarme. Quizá ya lo han intentado muchas veces y yo sigo escapando sin darme cuenta. Quizá lo he grabado antes, una y otra vez, y cada vez me lo arrebatan. Si alguna vez sientes esa punzada helada en el estómago, ese instante en que todo parece repetido, no lo ignores. No es casualidad. Es el eco de una vida que te arrebataron. Cada déjà vu es una cicatriz invisible que te recuerda lo que fuiste, lo que viviste, lo que ya no deberías recordar. Y yo ya no sé cuántas veces me he perdido a mí mismo. Si has llegado hasta aquí y recuerdas cada detalle de lo que acabas de escuchar, tal vez el borrado aún no te ha alcanzado. Déjame una señal en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para que no desaparezca esta historia contigo. Siempre he sido un joven inquieto. La rutina me asfixiaba, los trabajos comunes me aburrían y la vida sin emociones me parecía un desperdicio. Quería dinero rápido, libertad total, sentir la adrenalina de vivir al límite. Mi madre me decía que tuviera los pies en la tierra, pero yo solo soñaba con un atajo hacia mis metas. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, un anuncio sobre la Deep Web llamó mi atención. Todos hablaban de ella como si fuera un mito. Mercados oscuros, secretos ilegales, foros llenos de teorías conspirativas. Yo, como siempre, no podía resistirme a lo prohibido. La curiosidad y la adrenalina se mezclaban en mi sangre, empujándome a explorar lo desconocido, como un explorador que cruza un territorio que todos temen. Al principio, todo parecía inofensivo. Foros de discusión sobre criptomonedas, tutoriales de anonimato, debates sobre seguridad digital. Pero entonces apareció algo diferente. Un anuncio simple y perturbador que me hizo congelar frente a la pantalla. Compro sangre, pago en bitcoins. Mi primer impulso fue cerrar la ventana del navegador y reírme de mí mismo, pero no pude. La cantidad ofrecida era absurda, más de $500 por litro. Mi mente oscilaba entre incredulidad y tentación.
¿Era posible? ¿Quién podría estar dispuesto a pagar por algo así? La curiosidad me venció, y con un clic entré en un mundo del que no habría retorno. El mensaje del vendedor era frío, preciso, pero con un tono inquietantemente educado. Solo aceptaba pagos en Bitcoin y aseguraba que todo sería discreto y seguro. Me interesa sangre humana fresca, decía con una normalidad que me hizo sentir una punzada de incomodidad en el estómago. La idea de extraer mi propia sangre, de participar en algo prohibido, me aterraba y al mismo tiempo me fascinaba. Mi codicia se imponía al miedo. Podía ganar en horas lo que normalmente me tomaría meses de trabajo. El trato se cerró rápido. Me enviaron un enlace a un kit de extracción de sangre de Amazon, uno de esos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Cuando llegó el paquete, mi corazón latía con fuerza. Abrir la caja fue como desatar una puerta a otro mundo. Agujas, frascos estériles, instrucciones precisas, todo preparado para que un novato como yo pudiera hacerlo sin problemas. Los primeros días antes de la extracción fueron un torbellino de emociones. Cada sonido en la calle me hacía saltar. Cada paso en el pasillo de mi casa resonaba como un disparo en mis oídos. Me encontré hablando solo, recordando los consejos del vendedor, repasando las instrucciones una y otra vez, tratando de convencerme de que todo era seguro. Al mismo tiempo, me sentía emocionado. Estaba a punto de hacer algo que nadie más se atrevería. Finalmente llegó la noche. Me preparé, respiré hondo, y con la aguja atravesando mi piel, vi cómo mi sangre llenaba lentamente el frasco. La sensación era extraña, casi deshumanizante. Cada gota que caía parecía robarme una parte de mí mismo. Cuando terminé, coloqué el frasco frente a la puerta del vecino, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Luego, me retiré lentamente, observando desde mi ventana. La adrenalina y el miedo se mezclaban, haciendo que mis manos temblaran y que el corazón me golpeara el pecho como si quisiera escapar. La camioneta negra apareció minutos después. El hombre descendió, enorme, con gabardina y sombrero, moviéndose con una precisión y calma que me helaron la sangre. Tomó el frasco, lo abrió y, para mi horror, bebió la sangre allí mismo, en plena calle, sin ningún reparo. Mi estómago se revolvió y mis manos sudaron. Mi celular vibró y apareció un mensaje. Gracias por el delicioso frasco. Espero el próximo. 1,5 litros para la próxima semana. El miedo y la codicia se mezclaron en mi pecho y una pregunta me perseguía. ¿Hasta dónde podría llegar? Durante los días siguientes, la ansiedad se convirtió en una presencia constante. Cada sombra en la calle, cada luz que parpadeaba en la ventana, cada crujido en mi casa me hacía temer que él estuviera allí. Comencé a mirar por la ventana en cada momento libre, intentando anticipar cualquier movimiento sospechoso, y cada vez sentía que algo dentro de mí se quebraba. El segundo intercambio fue peor que el primero. La tensión que me consumía no me permitió dormir la noche anterior. Cuando dejé el frasco, sentí que mi propia respiración traicionaba mi miedo. Esa noche, mientras esperaba, escuché ruidos extraños provenientes de la calle. Pasos ligeros que se detenían y luego desaparecían. Un murmullo indistinto que no podía ubicar. Mi corazón latía con fuerza mientras me preguntaba si él estaba solo o si había otros involucrados en esta locura. Para cuando llegó el tercer intercambio, ya no había vuelta atrás. Cada entrega se había convertido en un juego macabro que me atrapaba más con cada movimiento. La camioneta negra apareció, pero esta vez no se detuvo frente a la puerta del vecino. Mi corazón se detuvo. Algo estaba cambiando y no me gustaba. Observé cómo el hombre se dirigía directamente hacia mi casa. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. No podía anticipar lo que ocurriría después, pero sentí que mi vida ya no pertenecía solo a mí. La codicia me había llevado a un territorio del que no habría regreso, y el miedo se instaló para quedarse. La Deep Web había abierto una puerta que nunca podría cerrar, y yo estaba atrapado al otro lado, sin saber qué horror vendría después. Desde aquel día, mi vida dejó de ser normal. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra parecía moverse con intención propia,
y la paranoia se convirtió en mi única compañía. La camioneta negra, su silueta, su gabardina y su sombrero eran una imagen que no podía borrar de mi mente. Aunque había sido arrestado, sentía que su presencia estaba siempre acechando, como un virus que se filtraba en cada rincón de mi existencia. Intenté mantener la rutina, ir a la escuela, interactuar con mis amigos, pero era imposible. Cada vez que escuchaba un golpe leve en la puerta o veía un vehículo negro pasar por la calle, mi corazón se detenía. Mis amigos me decían que estaba cambiando, que me aislaba demasiado, pero no podía explicarles la verdadera razón. Sabía que él podía aparecer en cualquier momento, que me estaba observando, incluso ahora. Una tarde, mientras revisaba los foros de la Deep Web buscando cualquier pista, me topé con un hilo oculto que no estaba moderado. Sangre fresca, clientes y proveedores. Era un espacio donde los participantes compartían métodos de extracción, precios y, lo más perturbador, relatos de asesinatos, rituales y desapariciones. Mi nombre estaba mencionado indirectamente en un comentario, como si yo ya fuera parte del juego. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La red ya no era segura. Mi anonimato era solo una ilusión. Esa misma noche, un paquete apareció frente a mi puerta. Un frasco vacío y una nota con tinta oscura que decía: «Prepárate, la próxima entrega será especial». La simple lectura me heló la sangre. No había remitente, ninguna indicación de cómo llegó, solo la certeza de que el juego continuaba. Los días posteriores se convirtieron en un tormento. Comencé a instalar cámaras de seguridad dentro y fuera de la casa, a bloquear todas las puertas con múltiples cerraduras y a caminar con extrema precaución. Mi alimentación cambió, mi sueño desapareció y mi mente parecía atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Cada ruido en el pasillo, cada golpe lejano en la calle, cada susurro en la noche se convertía en un recordatorio de que él estaba ahí, observando. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo que me heló la sangre. En el registro de la entrada principal, la sombra de alguien caminaba hacia la casa, pero no era la camioneta. La silueta desaparecía y reaparecía en diferentes ángulos, como si jugara conmigo. Sentí que el aire se volvía denso, pesado, como si algo maligno se hubiera filtrado en mi hogar. Decidí investigar por mi cuenta, buscando cualquier error que él pudiera haber cometido. Descubrí que su obsesión no era la sangre en sí, sino el control absoluto. Cada frasco, cada entrega, cada mensaje amenazante era solo un paso más en su macabro juego. Cada víctima, cada muerte, no era un accidente. Era un mensaje, y yo era su próximo objetivo principal. Con cada nuevo intercambio, el terror se intensificaba. No solo se trataba de entregas físicas, los mensajes electrónicos comenzaron a ser más específicos, más personalizados. Llegaron fotografías mías desde distintos ángulos de la casa, imágenes de mi dormitorio y mis pertenencias, incluso fotos de la calle frente a mi ventana, tomadas desde vehículos que nunca vi llegar ni salir. La sensación de estar vigilado las 24 horas me consumía. Una madrugada, desperté con un sonido extraño. Alguien tocaba la ventana de mi habitación. Me levanté lentamente, conteniendo el aliento, y vi su silueta, inmóvil, como una estatua de gabardina negra y sombrero. La ventana estaba cerrada, pero su presencia se sentía tangible, amenazante. Su figura desapareció en un parpadeo, y por un instante pensé que estaba soñando. Pero las marcas de barro en el alféizar me recordaron que era real. El siguiente mensaje fue más directo y aterrador que nunca. No olvides la cantidad. Esta vez será más complicado. Si fallas, sufrirás más que cualquier otra víctima. La frase se imprimió en mi mente, resonando como un eco constante. Sabía que no era una amenaza vacía. Había visto lo que era capaz de hacer. Los días se mezclaban con la noche en una espiral de terror y ansiedad. Escuchaba golpes en la pared, pasos en el techo, y a veces, cuando apagaba las luces, veía sombras que se desplazaban en las esquinas de la habitación. Cada vez que intentaba salir, sentía que lo estaba mirando desde algún lugar invisible. Empecé a preguntarme si mi vida anterior, antes de la Deep Web, era solo una ilusión,
un tiempo perdido en el que no estaba siendo observado. Una tarde, mientras revisaba los foros en busca de pistas, descubrí que no era el único. Otros jóvenes habían desaparecido tras aceptar ofertas similares, dejando atrás solo mensajes crípticos y pistas digitales que señalaban a un solo hombre, el mismo que ahora me perseguía. Cada historia era más aterradora que la anterior, y cada una confirmaba lo que ya sospechaba. No había escapatoria, el juego no tenía reglas, y él siempre ganaba. El miedo y la culpa se mezclaban en un cóctel que me debilitaba. Cada entrega futura se sentía como un pacto con la muerte. Sabía que no podía confiar en nadie, ni en la policía, ni en mis amigos, ni siquiera en mí mismo. Todo lo que había hecho me había convertido en parte de su juego, en una pieza dentro de su tablero macabro. Una noche, mientras miraba por la ventana, lo vi. Estaba de pie, reflejado en el cristal, observándome. No había vehículos, no había ruido, solo su figura inmóvil. Sentí que mi cuerpo se congelaba mientras la certeza me atravesaba. Esto no había hecho más que comenzar, y la Deep Web, con todos sus secretos, había abierto una puerta que jamás podría cerrarse. Todo comenzó hace un mes, cuando mi compañero Lucas y yo decidimos explorar la Deep Web por curiosidad. Al principio parecía inofensivo, solo un territorio extraño y secreto, donde se escondían cosas que nadie veía. Pero la curiosidad tiene un precio. No buscábamos nada en particular, hasta que encontramos aquel mercado. Un sitio oscuro sin nombre visible, donde se ofrecían programas que nadie debería tener. Malware capaz de borrar datos, espiar redes enteras e incluso secuestrar sistemas completos. Lucas era el más atrevido de los dos. Yo siempre fui más cauteloso, pero él insistió. Solo vamos a mirar, Jack. Solo a mirar. No entendía cómo algo tan pequeño, un archivo de unos pocos megas, podía ser tan peligroso. Pero la promesa de descubrir algo prohibido era más fuerte que mi sentido común. La primera transacción fue simple. Un paquete de malware que prometía acceder a sistemas corporativos. La compra se hizo con criptomonedas, y todo fue virtual, limpio, sin nombres ni direcciones. Recibimos un enlace, descargamos el archivo y lo dejamos en un disco duro aislado, como si fuera un trofeo. Pero ese trofeo tenía vida propia. Esa misma noche, mientras revisaba el archivo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era miedo a la policía o a ser descubierto, sino algo mucho más profundo, algo que no se podía explicar. El malware parecía mirarme. Cada vez que abría la carpeta, sentía que los bytes se movían de manera extraña, como si supieran que los estaba observando. Lucas se rió de mí sin entender. Jack, estás paranoico. Es solo código. Pero no era solo código. Había algo en él que cambiaba con cada mirada, que aprendía de nuestra atención y se adaptaba. Pasaron los días y comenzaron a suceder cosas extrañas. Correos que nunca habíamos enviado aparecían en nuestras cuentas. Conversaciones inexistentes en chats que jamás habíamos abierto. Al principio pensamos que eran errores, fallos del sistema. Pero luego descubrimos que el malware que habíamos descargado no era un simple programa. Observaba cómo interactuábamos con nuestros dispositivos, estudiaba nuestros hábitos, registraba cada movimiento, cada pulsación de tecla. Nosotros lo alimentábamos sin darnos cuenta, y cada día se hacía más inteligente. Intentamos borrarlo. Cada intento fracasaba. El archivo reaparecía intacto, a veces con modificaciones que nosotros no habíamos hecho. Lucas empezó a mostrar nerviosismo, pero yo sentía algo más profundo. Un miedo que no se podía racionalizar. Era como si la habitación misma cambiara cuando él estaba delante del ordenador. Como si el aire se espesara y la luz parpadeara solo para advertirme que algo estaba allí, observándonos. Una madrugada, mientras revisaba los registros del archivo, la pantalla de Lucas comenzó a mostrar líneas de código que se movían solas, sin que nadie las escribiera. La forma en que se desplazaban era hipnótica, inquietante. Parecía un lenguaje que solo el malware conocía, un idioma propio que nos recordaba que estábamos jugando
con algo que no entendíamos. Y entonces apareció un mensaje. Gracias por tu curiosidad. Ahora eres parte de nosotros. No era una broma. No era un virus común. Era como si el archivo hablara, como si supiera que lo mirábamos con avidez y miedo al mismo tiempo. A partir de ese momento, cada interacción con nuestros dispositivos se volvió tensa. Todo parecía conectado, como si el malware se extendiera más allá del disco duro. Una vez, Lucas dejó el ordenador encendido mientras se duchaba, y al volver, el cursor se había movido solo, señalando un archivo que nosotros no habíamos tocado. Lo abrimos con miedo, y en su interior había un registro detallado de nuestras actividades del día anterior. Páginas visitadas, conversaciones mantenidas, incluso pensamientos que habíamos anotado en nuestro cuaderno y que nunca habíamos digitalizado. El miedo empezó a calar profundo. Cada vez que tocaba el teclado, sentía que el programa sabía mis intenciones antes que yo. Las noches eran las peores. Los ruidos del ventilador se mezclaban con un susurro constante, apenas audible, que parecía provenir del disco duro. Lucas se obsesionaba con intentar descifrar el código, como si en él existiera la llave para detener aquello. Yo solo podía observar, paralizado, preguntándome hasta dónde podía llegar nuestra curiosidad sin destruirnos. Una tarde, mientras investigábamos la fuente del malware, descubrimos que había enlaces dentro del propio programa que apuntaban a otros archivos, otros sistemas que jamás habíamos visto. Cada archivo nuevo parecía más complejo, más agresivo, más consciente de nuestra presencia. Abrirlos era como adentrarse en un túnel que nunca terminaba, cada vez más oscuro y frío. Lucas se negaba a cerrar el explorador. Su fascinación estaba mezclada con terror, y yo me sentía atrapado entre la obligación de ayudarle y el instinto de huir. Esa noche, mientras me sentaba frente al ordenador, recibí un correo sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto llamado Bienvenido. No lo abrí, no quería, pero mi mano temblaba y sentí la necesidad irracional de arrastrarlo al escritorio. El cursor se movió solo y la pantalla se llenó de código que no podíamos comprender. Patrones, secuencias, símbolos que parecían observarme tanto como yo los miraba. Sentí miedo, puro, visceral, y por primera vez comprendí que esto ya no era solo una exploración de la Deep Web. Esto nos estaba cambiando, nos estaba marcando, nos estaba reclamando. Lucas me miró con los ojos brillantes por la excitación y el miedo. Chuck, esto no es solo un programa, esto nos está estudiando. Y en ese instante lo creí. No había vuelta atrás. Nuestra curiosidad nos había llevado hasta un límite que no habíamos imaginado. Y aunque lo supiéramos, algo dentro de nosotros quería seguir adelante. Quería descubrir lo que no deberíamos. Nunca he olvidado esa sensación. La mezcla de miedo y fascinación, la certeza de que habíamos abierto una puerta que jamás podría cerrarse, y la horrible intuición de que aquello, de alguna manera, ya estaba dentro de nosotros. Esa noche, mientras Lucas dormía, recibí un correo extraño. No tenía remitente ni asunto, solo un archivo adjunto llamado Nosotros. No lo abrí de inmediato, pero había algo en mi interior que me empujaba a hacerlo. La curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo, aunque sabía que eso era un error. Finalmente, arrastré el archivo al escritorio y lo abrí. La pantalla se llenó de líneas de código que no podía comprender, secuencias que se movían y cambiaban ante mis ojos, como si respiraran. Era como mirar un mapa de algo que no existía en el mundo físico, pero que parecía más real que cualquier cosa que hubiera visto. Lucas notó mi inquietud. «Jack, ¿qué te pasa?», preguntó. «Pareces distinto». No podía responder. No podía explicar lo que sentía. Era como si el malware supiera lo que pensábamos antes, incluso de que lo pensáramos. Esa sensación se volvió insoportable. Cada tecla que tocaba, cada movimiento del ratón, me sentía observado por algo sin rostro. Algo que se alimentaba de nuestra curiosidad y de nuestra imprudencia. Incluso el silencio de la habitación era pesado, como si la misma oscuridad esperara nuestros errores.
Al día siguiente, al encender mi ordenador, encontré cientos de archivos que nunca había creado. Algunos contenían grabaciones de nuestras conversaciones privadas, otros capturas de pantalla mientras trabajábamos. No había cámaras ni micrófonos activos, o eso creíamos. El malware había aprendido a recolectar información de formas que desafiaban la lógica. Empecé a preguntarme si Lucas también lo sabía y simplemente lo aceptaba, o si yo estaba más expuesto que él. Lucas se volvió obsesivo. Pasaba horas frente a la pantalla, murmurando para sí mismo, intentando descifrar los patrones del código, como si fueran un rompecabezas que podía salvarnos o condenarnos. Yo me sentía atrapado, incapaz de dormir, incapaz de dejar de mirar la pantalla. Empecé a notar cosas que no podía explicar. El ventilador del ordenador parecía acelerarse cuando yo me acercaba. Los archivos se abrían solos. A veces aparecían carpetas nuevas con nombres que no reconocía. Cada noche sentía que el programa se infiltraba un poco más en nuestra vida, un poco más en nuestras mentes. Una tarde, mientras investigábamos otro de los archivos vinculados al malware, Lucas desapareció. No dejó rastro. Su habitación estaba vacía, salvo por la pantalla encendida mostrando un mensaje que parpadeaba. No puedo más, está dentro de nosotros. El miedo me paralizó. Busqué por toda la casa, llamé a sus amigos, su familia. Nadie sabía nada. Era como si Lucas se hubiera desvanecido, y aunque la policía dijera que no había señales de secuestro ni de violencia, yo sabía la verdad. Esto no era humano. Esto era el malware, o lo que fuera que habíamos liberado, jugando con nosotros de formas que nunca imaginé. Desde entonces, cada vez que entro en la Deep Web o incluso en mi propio ordenador, siento que alguien o algo me observa esperando un clic. Cada archivo que descargo, cada enlace que abro es una puerta a un abismo que no se cierra. A veces, mientras escribo este relato, veo líneas de código aparecer por sí solas, como si quisieran recordarme que estoy bajo su control. Y aunque sé que debería eliminar todo, no puedo. El miedo y la curiosidad me mantienen atrapado. He aprendido algo aterrador. El malware no solo hace lo que tú quieres, aprende, se adapta y te cambia. Te observa y se asegura de que tu mente nunca vuelva a ser la misma. Mi vida ya no es solo mía. Cada decisión, cada pensamiento, parece filtrarse a través de algo invisible, algo que nos acecha y nos estudia, que se alimenta de nuestra paranoia y nuestra obsesión. A veces, durante la noche, escucho un murmullo proveniente de la habitación donde Lucas desapareció. No son voces humanas, no son ruidos normales de un ordenador. Es un susurro constante, ininteligible, pero con un ritmo que se siente dirigido a mí, que me recuerda que no estoy solo. Y entonces comprendo que, aunque Lucas se haya ido, el malware está dentro de nosotros de una manera que no podemos eliminar. Está en nuestra memoria, en nuestra rutina, en cada pequeño acto que realizamos frente a una pantalla. Y aquí estoy, contándolo, mientras mis manos tiemblan sobre el teclado. Cada palabra escrita podría ser leída por él. Por eso, por lo que hemos creado sin querer. Nunca subestimes un clic. Nunca creas que un archivo es solo un archivo. A veces, en la oscuridad de la Deep Web, los programas no solo hacen lo que tú quieres, hacen lo que quieren contigo. Y mientras termino de escribir, siento una certeza horrible. Quizás yo ya no decido nada. Quizás cada pensamiento, cada impulso, cada miedo, ya pertenece a ellos. Mi propia desesperación puede abrirme la puerta al infierno. Hace 3 meses estaba en el punto más bajo de mi vida, sin trabajo, sin dinero y con una deuda que crecía cada día como una sombra que no me dejaba respirar. Esa noche, mientras navegaba sin rumbo por foros y chats ocultos, alguien me habló de trabajos de noche en la Deep Web. Al principio dudé, incluso pensé que era una estafa, pero la mezcla de miedo y necesidad me empujó a investigar más. Abrí un enlace tras otro, aprendí a ocultar mi rastro digital, a descargar programas y abrir archivos cifrados.
y poco a poco me adentré en un mundo que hasta entonces solo conocía como curiosidad morbosa. El primer encargo parecía inocente: revisar documentos confidenciales y transcribir información. Era un PDF con nombres, direcciones y cifras que no decían nada a primera vista. Pero pronto descubrí que detrás de cada línea había vidas reales, historias que alguien no quería que nadie conociera. Al principio me sentí como un trabajador meticuloso, cumpliendo un encargo como si fuera un empleo más. Pero con cada documento, la sensación de incomodidad se hizo más intensa. Cada número parecía tener peso. Cada nombre era una persona que podría estar sufriendo, desaparecida o perdida. Con el tiempo, los trabajos se volvieron más complejos y perturbadores. Me pidieron ordenar grabaciones de llamadas entre familiares, chats privados, correos electrónicos con información sensible. A veces eran discusiones banales, pero otras veces escuchaba gritos, llantos, súplicas que se clavaban en mi mente. Una noche, mientras revisaba un archivo de audio, sentí que el llanto de una niña me atravesaba, aunque estaba segura de que era solo un archivo digital. Cerré los ojos, respiré hondo y tuve que seguir. La necesidad de dinero era más fuerte que mi miedo, y cada encargo venía con la promesa de un pago inmediato que me permitía sobrevivir un día más. Recuerdo especialmente un encargo que me dejó marcado. Era un intercambio de mensajes entre un padre y su hija desaparecida. Al principio, traté de verlo como un simple trabajo, una tarea más en la lista. Pero al leer sus palabras, sentí que algo dentro de mí se rompía. Cada mensaje estaba cargado de desesperación, de miedo, de amor perdido. Me descubrí llorando frente a la pantalla, temblando mientras copiaba las palabras que nunca deberían haber llegado a nadie. La culpa me pesaba como una losa. No podía creer que estuviera obteniendo dinero por transcribir el dolor de alguien más. A medida que pasaban las noches, la Deep Web se volvió un espejo de mi propia desesperación. Los trabajos eran cada vez más oscuros. Fotos de personas desaparecidas, grabaciones de conversaciones secretas, correos que mostraban chantajes y traiciones. Cada archivo era un pedazo de la vida de alguien que había quedado atrapado, y yo era quien lo manejaba, quien lo observaba y lo reproducía en mi habitación oscura, solo, con el zumbido del ordenador como único acompañante. La sensación de voyeurismo era insoportable, pero no podía dejar de hacerlo. Cada clic me acercaba a un dinero que necesitaba para sobrevivir, aunque me costara dormir por la noche, aunque me dejara con un nudo en el estómago que no desaparecía. Hubo noches en que me pidieron transcribir conversaciones de suicidas, mensajes de personas que sentían que no había salida, o confesiones de crímenes que nunca serían resueltos. Me obligaba a concentrarme en las palabras, en los detalles, tratando de separar la humanidad del trabajo, pero era imposible. Cada historia, cada rostro, cada voz se quedaba conmigo. Empecé a soñar con ellos, a escuchar sus llantos en la habitación, incluso cuando apagaba el ordenador. La culpa y la desesperación empezaban a confundirse dentro de mí. Recuerdo otra noche en que abrí un archivo que contenía registros de desapariciones recientes. Las fotos eran borrosas, las descripciones escuetas, pero algo en esos rostros me resultaba familiar. Me detuve, intentando comprender por qué mi corazón latía tan rápido. Sentí miedo, no por mi seguridad física, sino por la intensidad de lo que estaba viendo. Estaba siendo testigo de tragedias humanas y cada noche me acercaba más a un límite que no sabía si soportaría. El dinero seguía llegando y con él la dependencia. Me despertaba a la madrugada para revisar nuevos encargos. Me acostaba tarde tras pasar horas transcribiendo documentos que contenían historias que jamás deberían haber sido compartidas. Mi habitación se volvió un santuario de silencio y luz azul de pantalla, y yo me convertí en alguien que podía mirar el sufrimiento de otros sin poder intervenir. Alguien atrapado por la necesidad y la curiosidad. Y mientras más me adentraba, más sentía que algo dentro de mí cambiaba. No era solo miedo, era una transformación silenciosa, una mezcla de culpa, desesperación y fascinación que me mantenía pegado a la pantalla.
incluso cuando cada fibra de mi ser quería huir. Cada noche en la Deep Web dejaba cicatrices invisibles, y cada encargo me hacía más consciente de que, una vez cruzada esa puerta, no hay vuelta atrás. Después de semanas sumergido en los trabajos de noche, la Deep Web dejó de ser solo un espacio digital. Se convirtió en un territorio donde cada sonido de mi habitación, cada notificación, cada zumbido del ordenador tenía un significado ominoso. Los encargos se volvieron más complejos, más intensos, y con ellos crecía la sensación de que no solo estaba observando vidas ajenas, sino que estaba metiendo mis dedos en las grietas más profundas de la humanidad. Me pidieron organizar un archivo de conversaciones entre personas atrapadas en situaciones extremas, víctimas de extorsión, testigos de crímenes, familias que vivían con el miedo constante. Algunas grabaciones eran silenciosas, con pausas incómodas que transmitían terror incluso sin palabras. Otras mostraban llantos, gritos, súplicas. Al principio intentaba mantener la distancia, repetir en mi mente que solo era trabajo, pero con cada archivo la línea entre la tarea y la implicación emocional se desdibujaba. Me sentía cómplice de un sufrimiento que no podía reparar. Una noche me pidieron algo diferente, un conjunto de videos de accidentes laborales, desapariciones y heridas graves. Cada video duraba apenas unos segundos, pero suficiente para que el horror se grabara en mi memoria. Lo que más me afectó no fueron las imágenes explícitas, sino la sensación de vulnerabilidad de las personas que aparecían, de su humanidad atrapada en el encuadre de una cámara que yo estaba obligado a observar. Cerré los ojos y vi cada rostro una y otra vez, como si hubieran quedado incrustados en mi retina. Después llegaron los mensajes anónimos. Al principio eran breves, elogios por mi rapidez y precisión. Luego se volvieron exigentes, casi fríos. «No te distraigas, hazlo rápido, el tiempo es dinero». No eran amenazas, pero el tono me helaba. Entendí que estaba dentro de un sistema donde yo no tenía control, donde la urgencia y la necesidad de otros dominaban mi vida. Cada trabajo era un recordatorio de que yo estaba atrapado y que abandonar significaba renunciar a algo que ya era imposible: la supervivencia económica. El punto de quiebre llegó una noche cuando abrí un archivo y mi nombre aparecía en él. Fotografías mías, detalles de mi rutina, información que solo yo conocía. Por un instante no respiré. Sentí que el aire se volvía denso, que el silencio de mi habitación se multiplicaba hasta asfixiarme. No había perseguidores, ni fantasmas, ni cámaras. El miedo era interno, un terror psicológico que te atraviesa los huesos. Comprendí que la Deep Web no era solo un lugar de secretos ajenos. También podía reflejar tu propia vulnerabilidad, tu propia caída. A partir de ese momento, cada encargo se volvió más opresivo. No podía apagar la pantalla, no podía dejar de revisar los mensajes, los archivos, las imágenes. Cada noche era una batalla entre la necesidad de dinero y la angustia de ser testigo de horrores que me perseguirían incluso cuando cerrara el ordenador. La culpa se mezclaba con el miedo, con la desesperación y con la extraña fascinación de quien ya no puede apartar la mirada del desastre. Empecé a notar cambios en mi vida real, amigos que dejaban de llamarme, familiares que me miraban con preocupación o miedo. Me aislé, justificando que estaba trabajando, que necesitaba dinero, pero en realidad era incapaz de explicar que cada noche me adentraba en un mundo de sufrimiento humano que ningún ser debería conocer. Mis sueños se llenaron de rostros, voces, lágrimas, y despertaba con la sensación de que esos horrores me habían seguido hasta la realidad. Hubo noches en que me encontré llorando frente a la pantalla sin poder detenerme, transcribiendo historias de personas que habían perdido todo. Familias separadas, secretos expuestos, vidas arruinadas. La Deep Web no mostraba fantasmas, pero su efecto era igual de aterrador. Sentías que cada historia dejaba una marca imborrable en tu alma. Yo estaba atrapado, no por una persecución externa, sino por mi propia desesperación, por la compulsión de terminar cada encargo, por la necesidad de sobrevivir. El clímax llegó cuando, revisando un nuevo paquete de archivos, descubrí que alguien había estado siguiendo mis movimientos digitales. No eran amenazas explícitas,
Solo evidencias de que cada paso que daba estaba siendo registrado. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. El espejo de mi propia caída se estaba volviendo tangible y comprendí que la Deep Web no perdona ni olvida. Cada noche dejaba cicatrices invisibles y cada trabajo me hacía más consciente de que ya no había vuelta atrás. Ahora, mientras escribo esto, escucho el zumbido constante del ordenador. Sé que hay un nuevo encargo esperándome. No sé si lo aceptaré. No sé si aún puedo soportar lo que vendrá. Solo sé que estoy atrapado en un mundo donde la desesperación ajena se alimenta de la mía y que cada noche en la Deep Web deja huellas invisibles que se sienten con una intensidad imposible de ignorar. ¿Cómo la comida puede asustarme hasta el punto de no querer volver a mirar un plato? Hasta hace poco, pensaba que la Deep Web era solo un rumor exagerado de películas y foros. No lo era. No del todo. Fue allí donde encontré un anuncio extraño. Un restaurante exclusivo, con reservas limitadas, solo para quienes supieran buscarlo. Decía simplemente, si quieres probar lo que nadie más puede, reserva tu lugar, pero no todos sobreviven a la experiencia. Al principio me reí, pero no podía quitarme la curiosidad de la cabeza. Era una mezcla de hambre y fascinación por lo prohibido, algo que me impulsaba con fuerza cada noche. Tras semanas de búsqueda, logré acceder al sitio y hacer la reserva. Me enviaron la ubicación exacta a través de un mensaje cifrado. Decía, entrada en la calle sin nombre, puerta negra al final del callejón. No preguntes nada al llegar. El día que fui, la ciudad estaba extrañamente vacía. Las farolas proyectaban sombras alargadas y los pocos transeúntes parecían moverse con cuidado, evitando mirar a los callejones. El callejón donde debía entrar parecía un vestigio olvidado, con paredes húmedas, grafiti desgastado y charcos que reflejaban luces inexistentes. La puerta negra no tenía timbre ni cartel, solo un número, 13, pintado con pintura que goteaba como sangre. Respiré hondo y empujé. Al cruzar el umbral, todo cambió. La oscuridad de la calle dio paso a una luz cálida y suave, que iluminaba un espacio impecable, moderno, casi minimalista. El aire olía a madera pulida, mezclada con algo indefinible, un aroma que me recordaba vagamente a algo que había comido en la infancia, pero distorsionado, inquietante. Un recepcionista delgado y silencioso me miró fijamente y, sin decir palabra, me condujo hasta mi mesa. El lugar estaba casi vacío, solo unas pocas mesas ocupadas. Lo curioso es que nadie hablaba. Nadie pedía ni recibía comida como en un restaurante normal. Cada plato parecía llegar por sí mismo, como si el menú decidiera por ti. La sensación de ser observado era constante, pero no por ojos humanos. Era como si el lugar mismo supiera que yo estaba allí y evaluara cada uno de mis movimientos. El primer plato apareció frente a mí sin presentación, sin explicación. Era exquisito, delicado, perfecto. Cada bocado me absorbía por completo, pero a la vez despertaba un cosquilleo inquietante. Una sensación de que algo dentro de mí estaba siendo estudiado. No había camareros visibles, y cada vez que intentaba mirar a alguien más, sus ojos desaparecían antes de poder reconocerlos. A mitad de la cena, llegó un segundo plato que no pedí y cuya preparación era imposible de identificar. Crudo, intenso, casi obsceno en su presentación, me hizo retroceder por un instante. Mis manos temblaban. Cada fibra de mi cuerpo me decía que debía dejarlo, pero algo dentro de mí me obligaba a probarlo. Al primer bocado, un sabor violento me golpeó y recuerdos que creía enterrados empezaron a mezclarse con la experiencia. Errores del pasado, decisiones que me habían marcado, momentos que nunca había querido revivir. Observé a otros comensales. Algunos tenían la mirada perdida, otros parecían inmóviles, como fusionados con el ambiente. Nadie hablaba, nadie sonreía. Todo el lugar funcionaba como un reloj macabro. Platos que llegaban en silencio, gente que comía en un trance hipnótico, luces que cambiaban sin que uno pudiera notarlo conscientemente. Intenté levantarme para mirar alrededor con más atención,
Las paredes estaban cubiertas de cuadros abstractos, oscuros, que parecían moverse ligeramente si los mirabas demasiado tiempo. Los aromas se entrelazaban con sonidos apenas audibles. Un crujido lejano, un suspiro que no podía atribuir a nadie. Todo parecía diseñado para desorientar mis sentidos y mantenerme atrapado en una tensión constante. Un detalle aún más extraño fue notar que la temperatura del aire variaba según el ritmo de mis respiraciones y que el leve murmullo del lugar desaparecía cuando me detenía a escuchar. Era imposible ignorar la sensación de que cada movimiento, cada pensamiento, estaba siendo medido. En una mesa cercana, una mujer levantó la mirada y me observó. No dijo nada, pero su expresión era intensa, suplicante, y por un instante sentí que compartíamos una comprensión tácita de que estábamos en algo que superaba lo normal. Otros comensales parecían igual de atrapados, pero nadie reaccionaba, nadie intercambiaba palabra. Todos parecíamos parte de un experimento silencioso. Llegó un tercer plato, algo que parecía un mousse, pero con una textura imposible de describir. Cuando lo probé, sentí un golpe de nostalgia mezclado con un temor profundo. Cada bocado me conectaba con recuerdos que había querido olvidar, con emociones que no reconocía, con secretos que mi mente había enterrado. La comida no solo saciaba el hambre, me estaba consumiendo desde dentro, lentamente, y yo no podía escapar de su efecto. Por primera vez sentí miedo de lo que estaba viviendo. No un miedo a lo sobrenatural, sino a lo que un simple plato podía hacerme sentir, a lo que el lugar podía hacer conmigo sin mover un dedo. Cada detalle, cada aroma, cada sabor estaba calculado para desarmarme, y aún quedaba mucho por descubrir. Cuando levanté la vista, un camarero apareció de la nada. No lo había visto antes. Era un hombre delgado, de mirada fría y distante, que colocó frente a mí un pequeño sobre negro. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota que decía: «El último plato decide lo que eres capaz de aceptar». No había más instrucciones. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo el restaurante parecía contener la respiración, como si el espacio mismo aguardara mi reacción. El postre llegó minutos después. Era un plato imposible de describir con palabras, con formas y colores que parecían moverse bajo la luz. Incluso antes de probarlo, me generaba una mezcla de fascinación y terror. Mis manos sudaban, mi corazón latía con fuerza. Cada bocado era una experiencia abrumadora. Sabores intensos y contradictorios. Texturas que cambiaban en la boca. Aromas que traían recuerdos olvidados y emociones que no podía controlar. Mientras comía, noté cómo cada detalle del lugar se volvía más inquietante. El leve murmullo de los comensales desaparecía cuando miraba alrededor, y las sombras parecían estirarse para tocarme sin llegar a hacerlo. Las luces se desplazaban lentamente, jugando con mis sentidos, y cada sonido, desde un cubierto que rozaba el plato hasta un suspiro apenas audible, me parecía amplificado. Era como si todo el restaurante estuviera sincronizado con mis emociones. Observé nuevamente a los demás comensales. La mujer que me había mirado antes ahora estaba más cerca de romperse. Sus manos temblaban sobre la mesa, y sus ojos vidriosos reflejaban un miedo profundo, pero controlado. Otros parecían atrapados en un trance. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban al vacío mientras tomaban bocados que no tenían sentido. En aquel momento comprendí que todos estábamos siendo sometidos a la misma prueba silenciosa. Un examen psicológico disfrazado de experiencia gastronómica. Intenté recordar por qué había aceptado venir aquí. ¿Qué deseo oculto me había llevado a este lugar? La respuesta se perdió entre la confusión y el miedo. Cada bocado parecía extraer algo de mí, algo que nunca había querido mostrar a nadie. La comida no era solo comida. Era un espejo que reflejaba mis debilidades, mis secretos y mis arrepentimientos. En un momento, el camarero volvió a aparecer y colocó frente a mí un pequeño vaso con un líquido oscuro. Sin instrucciones, pero con una seguridad perturbadora, me instó a beber. La bebida era amarga, casi insoportable, y provocó un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Al tragarla, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una claridad inquietante,
mezclada con una sensación de vacío. Todo parecía más intenso, más real y más aterrador al mismo tiempo. Mis sentidos se agudizaron de forma inquietante. Escuchaba mi propia respiración amplificada. Percibía cada leve vibración en la mesa, cada olor distinto que surgía del restaurante, cada sombra que parecía moverse a mi alrededor. Sentí que no podía fiarme ni de mis propios pensamientos. Algo en mí había cambiado y sabía que no podría volver a ser el mismo. Cuando terminé el postre, la mujer que había observado antes se levantó y por primera vez habló en voz baja. Nunca es solo comida. Sus palabras me helaron. No esperaba respuesta y tampoco la di. El lugar estaba silencioso de nuevo, pero el silencio era diferente, pesado, casi tangible, como si guardara todo lo que habíamos experimentado. Salí del restaurante con el cuerpo intacto, pero con una sensación inquietante de haber dejado algo dentro. Cada calle que recorría después parecía más oscura, más silenciosa, como si la ciudad misma hubiera cambiado de tono. Sabía que volvería, no por gusto, sino porque algo en mí había quedado marcado por esa experiencia. Nunca revelé la ubicación exacta ni cómo se accedía al restaurante. Algunos amigos intentaron encontrarlo y nadie lo logró. Algunos dicen que era imposible que existiera. Yo sé la verdad, existe, y quien lo prueba nunca vuelve a ser el mismo. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la textura de cada plato, el silencio absoluto, las sombras que se movían y la sensación de que algo dentro de ese lugar conocía cada miedo que guardaba en secreto. Nunca pensé que una comida pudiera asustarme, pero este restaurante lo logró. Y en algún lugar de la ciudad, en la oscuridad de un callejón olvidado, alguien más probablemente está experimentando lo mismo, probando platos que no solo sacian el hambre, sino que abren puertas que no deberían abrirse. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.